El despertador sonó a las 5 en punto de la mañana y Melanie Frost abrió los ojos con dificultad. Afuera aún era de noche, fría y desagradable, como siempre en Albuquerque a principios de octubre. Terrence roncaba a su lado, envuelto en una manta que solo le dejaba asomar la punta de la nariz. Su marido podía permitirse dormir 2 horas más, ya que su turno en el taller no empezaba hasta las 9. Melanie se deslizó con cuidado fuera de la manta, tratando de no despertar a su marido. La última vez que lo despertó por accidente, estuvo gruñendo todo el día. Caminó de puntillas hasta el baño, se lavó la cara con agua helada para despertarse del todo y se vistió rápidamente con unos vaqueros gastados y una sudadera vieja con el logotipo del Central Supermarket Albuquerque, donde trabajaba como cajera 3 días a la semana. A las 6 empezaba a pasear a los perros y Melanie tenía que prepararse un café instantáneo en una taza térmica, lo único que la mantenía en pie a esas horas. El microondas pitó y ella frunció el ceño, temiendo que el ruido despertara a Terrence. Cogió la taza y una pequeña libreta con su horario y salió silenciosamente de casa. El aire de la mañana era fresco y limpio. Melanie respiró hondo, disfrutando del momento de silencio antes de comenzar un largo día. Tenía que visitar 8 casas y pasear a 8 perros completamente diferentes, desde un diminuto chihuahua hasta un enorme mastín. La primera de la lista era Pixie, una tacaña de 3 años que pertenecía a una pareja de ancianos, los Johnson. Melanie llamó suavemente a la puerta trasera y la señora Johnson, ya vestida a pesar de lo temprano que era, la dejó entrar. «Buenos días, querida», sonrió la anciana tendiéndole la correa. «Pixie te está esperando». La pequeña taca marrón daba vueltas alrededor de Melanie, moviendo la cola y ladrando con impaciencia. «Hola, pequeña», dijo Melanie, agachándose y rascando a la perra detrás de las orejas. «¿Lista para dar un paseo?» Pixie era la primera de la lista porque, a pesar de sus patitas cortas, le encantaban los paseos largos. Melanie la cogió con la correa y se dirigió a la siguiente casa. La segunda era la duquesa, una pomposa caniche que pertenecía a la familia Parker. A diferencia de la amistosa Pixie, la duquesa siempre se comportaba con dignidad, como si le estuviera haciendo un favor a Melanie al dejar que la sacara a pasear. Sin embargo, cuando nadie la veía, se convertía en una cachorra juguetona, sobre todo en compañía de otros perros. El tercero de la lista era Bruno, un labrador retriever que vivía en la casa de la esquina. Su dueño, el señor Reeves, trabajaba en el turno de noche y solía volver a casa justo cuando Melanie venía a buscar a Bruno. Siempre parecía agotado, con ojeras, pero nunca se olvidaba de dar las gracias a Melanie por su ayuda. «No sé qué haría sin ti», decía bostezando y entregándole la correa. «Bruno necesita hacer ejercicio y yo estoy demasiado cansado para salir». «No se preocupe, señor Reeves», respondía Melanie con una sonrisa. «Para eso estoy aquí». El sexto de la lista era Rocky, un enérgico Jack Russell Terrier que parecía no cansarse nunca. Pertenecía al señor Foster, un anciano viudo que, debido a la artritis, ya no podía seguir el ritmo de su mascota. «Me va a matar con su energía», bromeaba el señor Foster, pero en sus ojos siempre brillaba el amor por su pequeña mascota. La séptima era Luna, una tímida border collie rescatada de un refugio por la familia Thompson. Luna todavía tenía miedo de los ruidos fuertes y de las personas desconocidas, y Melanie tuvo que dedicarle mucho tiempo antes de que la perra confiara en ella. Ahora Luna la recibía con ladridos alegres e incluso dejaba que la acariciara, lo que la familia Thompson consideraba un verdadero milagro. El último de la lista era Charlie, un golden retriever que pertenecía a la familia Nelson. Charlie era el más simpático de todo el grupo y parecía querer a todo el mundo: personas, otros perros, gatos, ardillas del parque. Jessica Nelson,
una joven profesora, siempre decía que Charlie podría enseñar a la gente a tratarse bien. A las 8:30, Melanie ya llevaba a toda la manada a dar un paseo por un pequeño parque cerca de casa. Había ideado un sistema. Primero se llevaba a cada perro por separado y pasaba con él entre 15 y 20 minutos, y luego los reunía a todos para dar un paseo en grupo durante 1 hora. No era fácil manejar 8 correas a la vez, pero en 2 años se convirtió en una auténtica profesional. A Melanie le gustaban esas horas de la mañana. Los perros no la juzgaban, no le exigían más de lo que podía dar y su alegría por el simple hecho de pasear era contagiosa. Allí, en el parque, con 8 perros felices, le parecía que todo en el mundo estaba bien. Nadie gritaba, nadie le exigía lo imposible, nadie la hacía sentir que no era lo suficientemente buena. Nada que ver con su casa con Terrence. A las 10 de la mañana, cuando terminaba con los perros y los devolvía a sus dueños, Melanie se apresuraba a volver a casa para darse una ducha rápida y cambiarse antes de ir al supermercado. Terrence solía salir a esa hora, lo cual era un alivio, ya que por las mañanas solía estar especialmente irritable. Pero hoy, al abrir la puerta, oyó el sonido de la televisión en el salón. Se le encogió el corazón. Eso significaba que su marido todavía estaba en casa. «Terrence», llamó con cautela al entrar en la habitación. «¿No estás en el trabajo?» Su marido estaba recostado en el sofá, bebiendo cerveza y viendo un canal de deportes. Llevaba unos pantalones deportivos viejos y una camiseta con el logotipo del taller de su tío. «El tío Roy me dijo que no fuera hasta la hora de comer», murmuró sin apartar la vista de la pantalla. «Tienes la mañana libre». «Ah, ya veo», dijo Melanie, quitándose la chaqueta y yendo a la cocina a servirse un vaso de agua. Estaba agotada después de correr con los perros por la mañana. «Voy a darme una ducha rápida y luego me voy a la tienda a hacer el turno». Terrence por fin volvió la cabeza y la miró con desaprobación. «¿Otra vez con esos chuchos?», frunció el ceño. «Hueles a perro a 1 kilómetro. No entiendo por qué pierdes el tiempo con esas tonterías en lugar de buscar un trabajo normal a tiempo completo». Melanie apretó los dientes, pero no dijo nada. No era la primera vez que discutían por eso. Terrence consideraba que pasear perros era un capricho y no un trabajo de verdad, a pesar de que le proporcionaba unos ingresos extra estables. Aceptaba el dinero sin preguntas, pero se negaba a respetar su trabajo. «Tengo que pagar el coche», le recordó ella en voz baja. «Y el seguro. 2 días en el supermercado no son suficientes. Si trabajaras todo el día como cajera, tendrías suficiente dinero», respondió Terrence. «Así solo pierdes el tiempo con esas criaturas pulgosas». Melanie sintió cómo le subía una ola de irritación, pero estaba demasiado cansada para discutir. En lugar de eso, se limitó a asentir y se fue al baño. Una ducha caliente la animó un poco y se cambió rápidamente el uniforme del supermercado, pantalones negros y una camisa azul con una tarjeta identificativa. Eran ya las 11, solo faltaban 30 minutos para que empezara su turno y tardaba 20 minutos en llegar a la tienda. «Me voy», dijo al pasar por el salón. «Volveré sobre las 8». Terence murmuró algo sin apartar la vista de la televisión y Melanie se apresuró hacia la puerta. En el coche se permitió respirar hondo. A veces se preguntaba por qué se había casado con Terence Blackwood. Se conocieron 5 años atrás en una fiesta de amigos comunes. Entonces él parecía seguro, fuerte, atento. La hacía reír, le llevaba café al trabajo, le regalaba flores sin motivo. Pero después de la boda todo cambió. Las flores desaparecieron, la atención se convirtió en exigencias y la seguridad en arrogancia. Su turno en el supermercado era el mismo de siempre, monótono y agotador. Melanie escaneaba los productos, sonreía a los clientes y daba el cambio.
Su compañera, Judy, hablaba de su nuevo novio, de su marido, del que se había separado recientemente y de los 3 hijos que había tenido que dejar con su madre. ¿Te imaginas? Ese imbécil ni siquiera paga la pensión alimenticia a tiempo, se indignaba Judy mientras escaneaba una lata de melocotones en conserva. Y su nueva novia tiene el descaro de escribirme para que no les moleste con mis problemas. Melanie asentía y le daba la razón sin entrar en detalles. Ella ya tenía sus propios problemas, y los dramas ajenos solo le añadían más cansancio. Al final de su turno, a las 8 de la tarde, se sentía como un limón exprimido. Le zumbaban las piernas por haber estado 15 horas de pie. Le dolía la espalda de estar inclinada en la caja y le estallaba la cabeza por el ruido constante de las voces y las alarmas de las cajas registradoras. De camino a casa, Melanie se detuvo en una tienda abierta a las 24 horas y compró una pizza congelada para cenar. No tenía ni fuerzas ni ganas de cocinar. Esperaba que Terrence no fuera demasiado exigente con la elección del menú. Cuando abrió la puerta de su pequeña casa, la recibió el silencio. Quizás Terence aún no había vuelto del trabajo o ya estaba durmiendo. Cualquiera de las dos opciones le venía bien. Se quitó los zapatos, puso la pizza a descongelar y se dejó caer en el sofá con alivio. Solo 5 minutos de descanso, y luego calentaría la cena. Melanie cerró los ojos y, sin darse cuenta, se quedó dormida. La despertó un fuerte golpe en la puerta de entrada. Se estremeció y se sentó bruscamente, sin darse cuenta de dónde estaba. Terence estaba en el pasillo, mirándola con evidente descontento. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con frialdad. «Yo creo que me quedé dormida». Melanie se frotó los ojos tratando de recuperarse. «Lo siento, voy a calentar la cena. He comprado pizza». «¿Pizza?». Terence frunció el ceño. ¿Otra vez comida precocinada? ¿No podías haber preparado algo normal? Acabo de llegar del trabajo, Terence, dijo Melanie con cansancio. Llevo en pie desde las 5 de la mañana. Si quieres, puedo calentar unas hamburguesas congeladas. Mira qué desastre. Terence hizo un gesto con la mano indicando la habitación, ignorando sus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste la aspiradora? ¿Y los platos de la semana pasada todavía están en el fregadero? Melanie miró a su alrededor. Sí, la casa no estaba perfectamente ordenada. Había revistas en la mesita, los calcetines de Terrence tirados por el suelo y, efectivamente, varios platos en el fregadero. ¿Pero se podía llamar desastre? Había trabajado casi sin descansar tratando de llegar a fin de mes. «Mañana lo limpiaré», prometió. «Hoy no tengo fuerzas». «Si siempre dices lo mismo», estalló Terence. «¿Sabes qué? Yo también trabajo, yo también me canso, pero por alguna razón crees que tu cansancio es más importante». «¿Sabes qué?», le gritó Terence. «Me voy a casa de Doug. Al menos él tiene cerveza y comida decente, y un piso limpio, por cierto». Se dio la vuelta y salió, dando otro portazo. Melanie miró la pizza congelada que tenía en las manos y sintió cómo una lágrima solitaria le resbalaba por la mejilla. Se la secó con el dorso de la mano y volvió a meter la pizza en el congelador. Había perdido el apetito y no le quedaban fuerzas para cocinar. Mañana. Mañana limpiaría, prepararía algo decente y, tal vez, Terrence estaría contento. Ahora solo quería una cosa: acostarse y cerrar los ojos para olvidar, aunque fuera por un rato, el cansancio, la decepción y la sensación de que su trabajo, sus esfuerzos, eran invisibles para la persona más cercana. La mañana llegó demasiado rápido. Melanie abrió los ojos con dificultad, sintiendo una pesadez inusual en todo el cuerpo. Extendió la mano hacia el despertador, las 5 de la mañana, como siempre, pero en lugar de levantarse, se quedó tumbada, mirando al techo. Le ardía la garganta y le latía un dolor sordo en las sienes. Ahora no, pensó, obligándose a sentarse en la cama. Melanie no podía permitirse estar enferma. Ni el perro ni las facturas iban a esperar a que se encontrara mejor.
Terrence seguía resoplando a su lado, con la cara hundida en la almohada. Después de la pelea del día anterior, había vuelto tarde, oliendo a cerveza y cigarrillos. No habían hablado. Él se había metido bajo las mantas y se había quedado dormido al instante mientras Melanie fingía estar dormida. Superando su debilidad, se arrastró hasta el baño. El rostro que se reflejaba en el espejo estaba pálido, con los ojos y la nariz enrojecidos. Genial, ahora también un resfriado, pensó Melanie mientras se lavaba con agua fría. Buscaría algo para el resfriado en el botiquín cuando volviera de pasear al perro. La mañana amaneció nublada y húmeda. El aire de octubre pellizcaba la piel y pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, amenazando con descargar en cualquier momento. Melanie se puso la chaqueta y se colocó la capucha, esperando que el mal tiempo aguantara al menos hasta que terminara su recorrido. Pixie, como de costumbre, la recibió con un alegre ladrido. La señora Johnson, al ver lo pálida que estaba Melanie, negó con la cabeza. «Querida, tienes mal aspecto. ¿Por qué no te quedas en casa hoy? Yo puedo pasear a Pixie». «No, no, estoy bien», mintió Melanie, tratando de sonreír. «Solo es que no he dormido bien». Esa fue la primera de muchas mentiras que tuvo que decir esa mañana. Todos los dueños de los perros notaron su estado y a todos les respondió lo mismo. «Estoy bien, de verdad». Pero con cada paso, con cada casa, se sentía peor. Para cuando recogió a Grozny, el quinto de la lista, empezó a llover, primero de forma ligera y lloviznosa, pero rápidamente se convirtió en un verdadero aguacero. Melanie no tenía fuerzas para llevar a los perros al parque en grupo como solía hacer. En su lugar, los sacó a pasear por separado, tratando de acortar el recorrido. Para cuando llegó al último perro de la lista, Charlie, estaba empapada hasta los huesos y temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Jessica Nelson abrió la puerta y exclamó: «Melanie, estás empapada. Entra rápido». «No, tengo que pasear a Charlie», murmuró Melanie, sintiendo que le temblaba la voz. «No digas tonterías», dijo Jessica, prácticamente arrastrándola al interior. «Yo lo pasearé más tarde. Ahora bebe un té caliente y seca tu ropa». Melanie se resistió débilmente, pero en el fondo estaba agradecida por el cuidado. Jessica la sentó en la cocina, encendió la calefacción y puso la tetera. Un minuto después, Melanie tenía delante una gran taza de té caliente con miel. «Bebe», insistió Jessica. «Y toma, ponte esta camiseta seca y estos pantalones deportivos. Te quedarán un poco grandes, pero son mejor que la ropa mojada». Melanie asintió con gratitud y se fue a cambiar. La ropa seca le proporcionó un alivio temporal, pero cuando terminó el té, volvió a sentir escalofríos. Le dolía la cabeza y le ardía la garganta. «Claramente tienes fiebre», dijo Jessica poniendo la mano en la frente de Melanie. «Te llevaré a casa. Y no se hable más». En casa, lo primero que hizo Melanie fue tomarse la temperatura, 38,7. No había duda, estaba enferma. Llamó al gerente del supermercado para decirle que no podría ir a trabajar y luego llamó a todos los dueños de los perros para disculparse y explicarles la situación. Todos se mostraron comprensivos y algunos incluso se ofrecieron a ayudarla, pero Melanie se negó. A Terrence no le gustaba que entraran extraños en su casa, especialmente en su ausencia. Tomó un antipirético, se envolvió en una manta, se tumbó en el sofá y encendió la televisión. No tenía fuerzas ni para llegar al dormitorio. En el botiquín solo encontró analgésicos y antipiréticos, pero nada para los síntomas del resfriado. Tendría que pedirle a Terence que pasara por la farmacia de camino a casa. Pensar en su marido la inquietó. A Terrence no le gustaba que ella estuviera enferma. Lo consideraba una especie de ofensa personal, como si ella se enfermara a propósito para no hacer las tareas domésticas. No siempre fue así, pensó Melanie, sumiéndose en un sueño inquieto. Soñaba con perros.
Los 8 corrían delante de ella por un parque infinito y, por más que lo intentaba, no podía alcanzarlos. Se alejaban cada vez más y ella seguía corriendo, jadeando y tropezando. Melanie se despertó con el sonido de su propia tos, profunda, desgarradora, que le provocaba dolor en el pecho. La habitación estaba a oscuras, el crepúsculo se había apoderado del exterior. ¿Cuánto tiempo había dormido? El reloj de la pared marcaba las 6 de la tarde. Terence debía volver del trabajo en cualquier momento. Se levantó con dificultad, sintiéndose mareada. Tenía que intentar preparar la cena. Si no, Terence estaría refunfuñando toda la noche. Pero cuando se puso de pie, la habitación dio vueltas ante sus ojos y Melanie tuvo que agarrarse a la pared para no caer. Primero la medicina, decidió, dirigiéndose a la cocina en busca de un vaso de agua. El antipirético ya había dejado de hacer efecto y el calor volvió a invadir su cuerpo. Se tomó la pastilla y volvió al sofá, decidida a esperar a que hiciera efecto. Media hora más tarde se oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. Melanie intentó levantarse, pero la debilidad era demasiado fuerte. ¿Estás en casa?, gritó Terence desde el vestíbulo. Su voz sonaba irritada. Estoy en el salón, respondió Melanie y enseguida empezó a toser. Terence entró en la habitación con el ceño fruncido. Tenía el rostro tenso y una profunda arruga entre las cejas, señal inequívoca de que no había tenido un buen día. ¿Por qué no estás en el trabajo?, preguntó en lugar de saludarla. Estoy enferma, respondió Melanie tratando de no toser. Me mojé esta mañana con la lluvia. Terence la miró con escepticismo. ¿Y qué tan doable estás? Hizo comillas en el aire con los dedos. ¿Tanto que la cena no se ha hecho sola? Melanie sintió que la indignación le subía por la garganta, pero la reprimió. Tengo 38,7 de fiebre, dijo en voz baja. He pasado todo el día en cama con escalofríos. Podrías pasar por la farmacia. Necesito medicamentos para el resfriado. Genial, genial, Terence aplaudió con irritación. Ya tengo un día de mierda y ahora esto. Se dirigió a la cocina, dando un fuerte golpe a la puerta de la nevera. Y claro, no hay nada para comer, gritó desde allí. Melanie cerró los ojos tratando de contener las lágrimas. Sabía que era inútil discutir. Cuando Terence estaba de ese humor, cualquier palabra suya solo echaba más leña al fuego. Regresó a la sala con una lata de cerveza en la mano. «Sabes, hoy me peleé con mi tío», dijo, dejándose caer en el sillón de enfrente. «Me ha acusado de estropear la transmisión del Jenkins». «¿No has comprobado el nivel de aceite, Terence?», imitó la voz de su tío. «Como si fuera idiota. 20 años de mecánico y viene él a enseñarme a comprobar el aceite». Melanie asintió débilmente, incapaz de concentrarse en sus palabras. Le daba vueltas la cabeza y veía puntos negros delante de los ojos. «¿Me estás escuchando?», Terence alzó la voz. «Sí, claro». Melanie intentó enfocar la mirada en su marido. «Tu tío te acusó injustamente. Y eso no es todo». Terence dio un gran trago a su cerveza. Luego vino ese ricachón idiota de Morrison con su Mercedes y empezó a exigir que yo mismo me ocupara de su coche. Y mi tío, ¿te lo puedes creer?, aceptó. Me dejó sin otra opción. Tuve que dejarlo todo y correr a casa de Morrison. Como un perrito. Él siguió hablando, pero Melanie ya apenas entendía lo que decía. Sentía que volvía a quedarse dormida y luchó desesperadamente contra ello, sabiendo que Terence se enfadaría aún más si se daba cuenta de que no le estaba escuchando. «Y después de todo eso, llego a casa y tú aquí». De repente lo comprendió. Tumbada, sin hacer nada, ni comida, ni orden. «Terence, de verdad que no me encuentro bien», intentó explicar Melanie. «Apenas puedo mantenerme en pie». «¿Sabes qué? Estás fingiendo». Terence se levantó, elevándose sobre ella. «Como siempre, en cuanto te pido que hagas algo en casa, enseguida encuentras una excusa,
que estás cansada, que te duele la cabeza, que estás enferma. No estoy fingiendo. Melanie sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Tengo fiebre de verdad. Míralo tú mismo. El termómetro está en la mesa. Me importa un comino tu termómetro. Terrence tiró el aparato de la mesa y éste cayó al suelo con estrépito. Deja de hacerte la muerta, farsante. Coge un trapo y limpia la casa. En ese momento se oyó un golpe en la puerta, fuerte e insistente. Terrence se cayó a medias, mirando con enfado hacia el vestíbulo. ¿Quién viene ahora?, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Melanie se cubrió el rostro con las manos, sintiéndose increíblemente avergonzada. Lo único que le faltaba era que los vecinos oyeran su pelea. La puerta se abrió, y ella oyó una voz familiar que le hizo saltar el corazón. «Hola, Terrence. He venido a ver a Melanie». Era su padre, Gavin Frost. Melanie, presa del pánico, intentó secarse las lágrimas y arreglarse un poco. Su padre no debía verla así, llorosa, humillada, enferma. Siempre había intentado parecer fuerte delante de él, sobre todo después de casarse con Terrence en contra de su voluntad. «Señor Frost». La voz de Terrence cambió notablemente, volviéndose más contenida. «No esperaba verle aquí». «Jessica Nelson me llamó», respondió Gavin. «Me dijo que Melanie se había puesto enferma y necesitaba medicinas. Salí en cuanto pude y me pasé por la farmacia de camino aquí». Melanie cerró los ojos. Jessica. Claro, era una de las pocas personas que tenía el número de Gavin. Melanie se lo había dado una vez como contacto de emergencia por si le pasaba algo mientras paseaba a los perros. «¿Papá?», llamó con voz débil. Un momento después, Gavin entró en el salón. Alto, de hombros anchos, con canas en el pelo corto y ojos grises y atentos, tal y como ella siempre lo había recordado. La mirada de su padre se suavizó al ver a su hija, pero enseguida se endureció al notar su rostro lloroso. «Meli», la llamó por su apodo de niña. «¿Cómo te encuentras, cariño?» «No muy bien», admitió con sinceridad. «Pero no es nada grave, de verdad». Gavin se acercó en silencio, se sentó en el borde del sofá y le puso la mano en la frente. Tenía la mano fría y áspera, la mano de un hombre acostumbrado al trabajo duro. «Tienes fiebre», constató. «He traído la medicina». Sacó de la chaqueta una bolsa de la farmacia y empezó a sacar los envases. Antiviral, pastillas para la tos, gotas para la nariz, caramelos para la garganta. Terrence estaba en la puerta dando vueltas de un lado a otro sin saber qué hacer. Yo iba a pasar yo mismo por la farmacia», dijo por fin. «Pero no he tenido tiempo». Gavin no respondió y siguió sacando los medicamentos de la bolsa. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «¿Tienes algo caliente para beber?», le preguntó a su hija. «Necesitas beber mucho». «Ahora mismo preparo un té», se ofreció rápidamente Terrence y se apresuró a ir a la cocina. Gavin esperó a que saliera y preguntó en voz baja. «¿Qué ha pasado cuando he llegado, Melanie?». Ella apartó la mirada. Lo último que quería era quejarse de su marido a su padre, sobre todo teniendo en cuenta que Gavin se había opuesto desde el principio a su matrimonio con Terrence. «Nada, nada», mintió ella. «Solo un pequeño malentendido». Gavin la estudiaba el rostro y Melanie sabía que él veía a través de su mentira. Siempre lo había hecho. Pero antes de que él pudiera responder, Terrence regresó de la cocina con una taza de té humeante. «Aquí tienes, con miel, como te gusta», le dijo a Melanie con una atención poco natural en la voz. «Gracias», dijo ella en voz baja, aceptando el té. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Gavin no apartaba los ojos de Terrence y su mirada era fría y evaluadora. Terrence estaba claramente nervioso bajo esa mirada, humedeciéndose los labios una y otra vez. «He oído cómo hablabas con mi hija», dijo Gavin por fin con voz baja, pero con un tono metálico. «He oído cómo la llamabas fingida cuando está claramente enferma.
Te oí decirle que se marchara cuando apenas podía mantenerse en pie. Terrence palideció. Gavin Frost siempre se había caracterizado por su compostura, herencia de 20 años de servicio militar. Ahora se encontraba frente a su yerno, con los hombros rectos, pero sin levantar la voz. Su aparente calma lo hacía aún más imponente. No deberías haber tratado así a mi hija, repitió, mirando directamente a los ojos de Terence. Y eso no se discute. Terence cambió nerviosamente el peso de un pie al otro, evitando la mirada directa. Siempre se había sentido incómodo junto a su suegro, como si su sola presencia resaltara todos sus defectos. «Escuche, señor Frost», comenzó Terence en tono conciliador. «He tenido un día duro en el trabajo y me he enfadado un poco. No es nada grave». «¿Nada grave?» La voz de Gavin se volvió dura. «Llamas hipócrita a tu mujer cuando apenas puede mantenerse en pie por la fiebre. Le ordenas que limpie la casa cuando está enferma. Y, por lo que parece, echó un vistazo a la habitación. Ni siquiera te has molestado en traerle la medicina. ¿A eso le llamas nada grave?» «Papá, por favor», protestó Melanie débilmente desde el sofá. Lo último que quería era ser la causa de un conflicto entre su padre y su marido. Sabía que si Gavin se enfadaba de verdad, Terrence no se libraría. Gavin miró brevemente a su hija, suavizando su expresión solo por un instante, y luego volvió a dirigirse a Terrence. «Siéntate», dijo en un tono que no admitía réplica, señalando el sillón. «Tenemos que hablar seriamente». Terrence se dejó caer indeciso en el sillón, con una mezcla de irritación y recelo en el rostro. «Cuando Melanie y tú os casasteis», comenzó Gavin permaneciendo de pie, «viniste a pedirme su mano. ¿Lo recuerdas?» Terrence asintió, sintiéndose inesperadamente avergonzado por ese recuerdo. «¿Y qué me prometiste entonces?» Terrence guardó silencio, apartando la mirada. «Me prometiste», continuó Gavin sin esperar respuesta, «que la cuidarías, que la respetarías, que la harías feliz». Hizo una pausa. «Eso fue hace 5 años. ¿Y sabes qué? No te creí». Melanie se estremeció al oír la franqueza de su padre. Ella no sabía nada de esas dudas. Gavin nunca le había dicho que estuviera en contra de su elección. Respetaba su decisión, aunque no la aprobaba. Pero esperaba estar equivocado, continuó Gavin en un tono más suave. Esperaba que mi hija hubiera elegido a un hombre digno que cumpliera su palabra. Terrence tragó saliva y le brotaron gotas de sudor en la frente. «Escucha», comenzó de nuevo. «Sé que hoy no he estado bien, pero es una excepción, no la regla. Melanie y yo nos llevamos muy bien, ¿verdad, cariño?», le lanzó una mirada suplicante a su esposa. Melanie abrió la boca para decir algo, pero se atragantó. Gavin se acercó inmediatamente, la sujetó y le ofreció un vaso de agua. Este sencillo gesto de cariño la hizo llorar de repente. ¿Cuándo fue la última vez que Terrence se preocupó así por ella? «No mientas por él, Melly», dijo Gavin en voz baja, acariciando la cabeza de su hija como cuando era pequeña y estaba enferma. «Jessica me ha dicho que no es la primera vez que te habla así». Terrence se enderezó bruscamente en la silla. «Esa Jessica se mete donde no le importa. Y a mí me importa el bienestar de mi hija», replicó Gavin. «Y no permitiré que nadie, ni siquiera su marido, la trate con falta de respeto». Volvió a su sitio, pero ahora se sentó frente a Terrence, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. Su postura era casi amistosa, pero su mirada seguía siendo firme. «Sabes, Terence, quiero contarte una historia», comenzó con una voz inesperadamente tranquila. «La historia de cómo perdí a la mujer que más quería en el mundo porque no supe apreciar lo que tenía». Melanie contuvo el aliento. Su padre rara vez hablaba de su madre, y menos aún en presencia de extraños. «Eleanor, la madre de Melanie, era una mujer increíble», continuó Gavin con la voz ligeramente temblorosa. «Inteligente, guapa, bondadosa. Podría haber elegido a cualquiera,
pero por alguna razón me eligió a mí, un soldado testarudo y sin un centavo en el bolsillo. Nos casamos jóvenes y los primeros años fueron felices, a pesar de todas las dificultades. Hizo una pausa, sumido en sus recuerdos. Pero luego me ascendieron. Empecé a quedarme más tiempo en el trabajo y comencé a pensar que mi carrera era lo más importante, que si yo mantenía a la familia, eso era suficiente. Terrence escuchaba con atención, probablemente tratando de entender a dónde iba a parar la historia. Eleanor trabajaba mucho en casa, continuó Gavin. Criaba a Melanie, se ocupaba de la casa, cocinaba, pero yo no veía eso como un trabajo de verdad. Sonrió con amargura. Pensaba que simplemente se quedaba en casa mientras yo hacía el trabajo de verdad. No me daba cuenta de su cansancio, de sus sacrificios. Cuando se quejaba, yo la ignoraba. Cuando estaba enferma, pensaba que exageraba. Melanie sintió como una lágrima le resbalaba por la mejilla. Apenas recordaba a su madre que había muerto cuando ella solo tenía 6 años, pero ahora, al escuchar a su padre, se veía reflejada en esa descripción. Un día, Eleanor enfermó. La voz de Gavin se volvió más baja. Pensamos que era un resfriado común. Intentó curarse en casa, siguió cuidando de Melanie, cocinando, limpiando. Y yo... cerró los ojos por un instante. Yo la acusé de fingir para eludir las tareas domésticas. Terrence palideció al reconocer sus propias palabras. Le dije casi exactamente lo mismo que tú le has dicho hoy a Melanie. Gavin miró directamente a Terrence. Deja de holgazanear y de fingir. Levántate y haz tu trabajo. Esas fueron mis palabras, las mismas palabras que te he oído decir hoy. En la habitación se hizo un silencio tan profundo que solo se oía la respiración entrecortada de Melanie y el tic-tac del reloj de la pared. Una semana después, Eleanor empeoró, continuó Gavin. Le subió la fiebre y empezó a tener problemas para respirar. Solo entonces me asusté y la llevé al hospital, pero era demasiado tarde. La neumonía se había convertido en sepsis. Se cayó, mirando a través de Terrence, como si estuviera viendo aquellos días terribles. Ni siquiera pude despedirme de ella. No pude decirle cuánto la quería. No pude pedirle perdón por mi dureza. Melanie lloraba en silencio, con las manos apretadas contra la cara. Sabía que su madre había muerto de neumonía, pero nunca había oído toda la historia. Su padre la había protegido de los detalles. Eleanor murió dejándome con una hija de 6 años. Gavin miró a Melanie y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y te juro que desde entonces he pensado todos los días que podría haber evitado esa tragedia si la hubiera respetado más. Si hubiera visto lo cansada que estaba. Si me hubiera preocupado por ella cuando lo necesitaba. Terrence estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos. Por primera vez desde que Gavin había llegado, no parecía irritado o avergonzado, sino realmente conmocionado. Yo crié a Melanie solo, continuó Gavin tras una pausa, y me prometí a mí mismo que ella nunca sufriría el trato que yo le di a su madre, que crecería sabiendo que su trabajo era importante, que su cansancio merecía respeto, que su dolor no era fingido. Se inclinó de nuevo hacia Terrence. Y entonces te conoció a ti, y vi en ti a mi yo joven, seguro de sí mismo, que creía que el trabajo de los hombres era más importante y no veía el valor de lo que hacían las mujeres, y me asusté. Terrence finalmente levantó la cabeza. En sus ojos se leía un arrepentimiento sincero. No lo sabía, dijo en voz baja. No sabía nada de esta historia. Ahora lo sabes, respondió Gavin. Y tú tienes una opción que yo no tuve. Puedes cambiar tu actitud antes de que sea demasiado tarde, antes de que pierdas lo que realmente vale la pena. Se levantó y se acercó a su hija, besándola tiernamente en la frente. Te quiero, Melly, dijo en voz baja. Y siempre te he querido. Perdona por no haberte contado esta historia antes. Quería protegerte del dolor. Te quiero, papá.
susurró Melanie, apretándose contra su mano. Gavin se enderezó y volvió a dirigirse a Terrence, pero ahora su tono había cambiado. Ya no había amenaza en él, solo una profunda convicción. Un hombre de verdad, Terrence, no es el que grita más fuerte o da más fuerte con el puño en la mesa. Un hombre de verdad es aquel que es capaz de ver el valor en los demás, que sabe reconocer sus errores, que se preocupa por los más débiles. Hizo una pausa. No sé qué ejemplo te dio tu padre, pero yo intenté ser ese padre para Melanie, aunque no siempre con éxito. Terrence se levantó, con el rostro desfigurado por la emoción. Dio unos pasos vacilantes hacia el sofá donde yacía Melanie y, para sorpresa de todos, se arrodilló ante ella. Melanie, su voz temblaba. Yo ni siquiera sé qué decir. Perdóname. Perdóname por no haberte visto, por no haberte valorado, por comportarme como... Se atascó. Como un gilipollas, terminó Gavin con calma. Puedes llamar a las cosas por su nombre. Melanie miró a su marido con asombro. En 5 años de matrimonio, nunca lo había visto así, vulnerable, sinceramente arrepentido. Se había acostumbrado tanto a su irritación y desprecio que casi había olvidado cómo era cuando se conocieron. Perdóname, repitió Terrence, tomando su mano entre las suyas. No quiero perderte. No quiero darme cuenta un día de que es demasiado tarde, como le pasó a tu padre. Miró a Gavin. Gracias por contarnos esta historia. Siento mucho que hayáis tenido que pasar por eso. Gavin asintió con la cabeza, aceptando sus palabras. Entre ellos se produjo una especie de entendimiento tácito, de hombre a hombre. Os dejo solos, dijo Gavin, pero primero quiero asegurarme de que Melanie ha tomado toda la medicación. Comprobó meticulosamente, como si estuviera en el ejército, la lista de medicamentos necesarios y se aseguró de que su hija tenía todo lo que necesitaba. Luego le dio un beso en la mejilla. Llámame mañana y cuéntame cómo te encuentras. Y no te preocupes por los perros. He hablado con Jessica y te ayudará a pasearlos hasta que te recuperes. Se enderezó y le dedicó a Terrence otra mirada prolongada, no amenazante, pero atenta, como si lo estuviera evaluando según una escala invisible. No me decepciones otra vez, hijo, dijo finalmente, llamándolo así por primera vez. No lo haré, respondió Terrence, levantándose de rodillas, pero con la cabeza aún inclinada en un gesto de humildad que Melanie nunca le había visto antes. Gavin se marchó tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un extraño silencio lleno de expectación. Terrence se quedó unos instantes mirando la puerta cerrada, luego se volvió hacia Melanie. Su rostro aún mostraba signos de conmoción. Nunca había oído esa historia, dijo en voz baja. Nunca supe por lo que pasó tu padre. Yo tampoco, admitió Melanie. Nunca me contó los detalles de la muerte de mi madre. Terrence se sentó con cuidado a su lado, temeroso de molestarla. Melanie, fui un marido horrible, dijo tras una pausa. No solo hoy ni ayer, sino durante mucho tiempo. Olvidé lo que es mirarte y ver no a una empleada doméstica, sino a la mujer que una vez amé. Ella se quedó callada, sin saber qué responder. Tantas veces había soñado con oír esas palabras de él, pero ahora que lo había hecho, no estaba segura de poder creerlas. No sé si alguna vez podrás perdonarme, continuó Terrence, pero te prometo que intentaré cambiar, ser mejor, ser el hombre que tu padre hubiera querido que fuera, el hombre que yo mismo hubiera querido ser. Su voz era suave, pero en ella se percibía una determinación que Melanie no había oído en mucho tiempo. Volvió a tomar su mano y le acarició los dedos con ternura. Melanie cerró los ojos, sintiendo una extraña mezcla de alivio y recelo. Sabía muy bien lo rápido que Terrence podía olvidar sus promesas, pero había algo diferente en su mirada mientras escuchaba la historia de Gavin, algo auténtico. Quizás esta vez sería diferente.
No sabía la respuesta, pero por ahora se permitió disfrutar de ese pequeño momento de atención. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que levantarse enferma y hacerlo todo ella sola. Por primera vez en mucho tiempo, alguien más se ocupaba de ella. Y era una sensación agradable, la sensación de que quizás no todo estaba perdido. El aire de noviembre en Albuquerque estaba impregnado de una frescura especial. Melanie Frost respiró hondo, sintiendo cómo el viento frío le llenaba los pulmones. Después de 2 semanas de enfermedad, por fin había vuelto a su rutina habitual. Pasear a los perros por las mañanas y trabajar en el supermercado 3 días a la semana. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente agotada. Algo había cambiado. No, no era el tiempo, ni el horario, ni los perros. Era la casa. Después de la visita de su padre y de la historia que le contó, Terrence parecía haber despertado de un largo sueño. Los primeros días, Melanie se mostró escéptica. Demasiadas veces sus promesas de cambiar habían quedado en nada, pero esta vez era diferente. Cuando ella enfermó, Terrence se tomó 3 días libres en el trabajo para cuidarla. Le preparaba la comida, le daba la medicación e incluso ayudaba a Jessica a pasear a Charlie. Melanie no daba crédito a sus ojos al ver cómo su marido, que antes llamaba a los perros bichos pulgosos, escuchaba pacientemente las instrucciones para cuidar de un Golden Retriever. Cuando Melanie se recuperó, Terence no volvió a su comportamiento anterior. Empezó a ayudar en las tareas domésticas, no de forma perfecta, claro está, ya que era evidente que no estaba acostumbrado a las labores del hogar, pero se esforzaba. Ya no gritaba por los platos sin lavar o la ropa sin clasificar. En lugar de eso, simplemente hacía lo que podía, sin decir nada y sin esperar agradecimiento. Gavin empezó a visitarles más a menudo. Al principio sus visitas eran cautelosas, como si estuviera comprobando que Terrence no volvía a su antiguo comportamiento en cuanto se cerraba la puerta. Pero poco a poco se estableció una relación extraña, pero respetuosa, entre los dos hombres. No se hicieron mejores amigos, pero aprendieron a encontrar temas de conversación en común: los coches, los deportes, la política local. Melanie observaba estos cambios con una mezcla de alegría y temor. Una parte de ella temía creer que Terrence realmente había cambiado, temiendo que un día se despertara y todo fuera como antes. Otra parte quería darle otra oportunidad a su matrimonio. Quería volver a ver en su marido al hombre con el que se había casado. Era sábado y Melanie se preparaba para su ronda matutina. Se puso una chaqueta abrigada, ya que las mañanas de noviembre en Albuquerque eran bastante frías, y revisó la bolsa con las golosinas para las mascotas. Cada perro tenía sus preferencias. Pixie adoraba los trocitos de carne seca. La duquesa solo aceptaba golosinas hipoalergénicas especiales. Bruno se volvía loco por las tiras de pollo, y así sucesivamente. ¿Ya te vas? La voz de Terrence la tomó por sorpresa. Normalmente los sábados dormía hasta las 9 o las 10. Sí, voy a empezar la ronda, respondió Melanie, mirando con sorpresa a su marido, que estaba completamente vestido. ¿Por qué te has levantado tan temprano? Terrence se movía de un lado a otro, como si estuviera avergonzado. He pensado, ¿podría ir contigo hoy para ayudarte a pasear a los perros?, añadió rápidamente al ver su sorpresa. Si no te importa, claro. Melanie se quedó unos segundos mirando a su marido, sin dar crédito a sus oídos. En los 5 años que llevaban casados, Terence nunca había mostrado interés por su trabajo con los perros. Al contrario, siempre lo había considerado una pérdida de tiempo, algo que no merecía la pena. ¿Quieres ir a pasear a los perros?, repitió ella, aún sin estar segura de haber entendido bien. Sí, asintió Terence. Quiero ver cómo trabajas, conocer a los perros de los que siempre hablas. Sonrió levemente. Quiero entender por qué te gusta tanto este trabajo. No había burla ni condescendencia en su voz,
solo un deseo sincero de comprender una parte de su vida que antes había ignorado. Melanie sintió cómo se le llenaba el pecho de calor, una pequeña llama de esperanza que no se atrevía a avivar. «Claro», dijo ella, tratando de no delatar su emoción. «Pero tenemos que salir ya. La primera de la lista es Pixie, y a la señora Johnson no le gusta que lleguemos tarde». «Estoy listo». Terrence ya se estaba poniendo la chaqueta. El aire de la mañana era frío y fresco. Caminaban por las calles somnolientas del barrio y, de repente, Terence tomó a Melanie de la mano sin motivo aparente. Era un gesto tan cotidiano, tan normal para una pareja casada, y sin embargo Melanie no podía recordar cuándo fue la última vez que se habían cogido de la mano mientras daban un paseo juntos. La casa de los Johnson era la primera de la lista. La señora Johnson, como de costumbre, ya estaba despierta a pesar de lo temprano que era. Al abrir la puerta, miró a Terrence con sorpresa. «Oh, buenos días. ¿Usted debe de ser el marido de Melanie?», le tendió la mano. «Me alegro de conocerla por fin. Melanie me ha hablado mucho de usted». Terrence miró rápidamente a su esposa, como preguntándole qué le había contado, pero estrechó cortésmente la mano de la anciana. «Terrence Blackwood, encantado de conocerla». «Aquí está Pixie», exclamó la señora Johnson cuando la pequeña perrita salía corriendo del interior de la casa, saludando a Melanie con ladridos entusiastas. «Siempre se alegra tanto de verte». Melanie se agachó para dejar que la perrita le lamiera la cara. Terence observaba la escena con cierta cautela. «Pixie, te presento a Terence», dijo Melanie mirando a su marido. «¿Quieres acariciarla? Es muy simpática». Terence extendió la mano con vacilación. Pixie le olisqueó los dedos y, de repente, los lamió, mostrando su confianza instantánea. «¿Ves? Le gustas», sonrió Melanie, y por un momento le pareció que Terence se sonrojaba. «Es adorable», admitió él, acariciando con cuidado la cabeza de la perrita. La señora Johnson los observaba con una cálida sonrisa. «Pixie es una excelente juzgadora del carácter. Si ella lo ha aceptado, significa que es usted una buena persona, joven». Se despidieron de la señora Johnson y se dirigieron al parque. Pixie corría alegremente delante, mirando atrás de vez en cuando para asegurarse de que sus acompañantes no se quedaban atrás. «¿Siempre es tan enérgica?», preguntó Terence, observando con interés a la perra. «Sí, claro», rió Melanie. «No te dejes engañar por su pequeño tamaño. Pixie me saca a pasear a mí, no al revés. Especialmente cuando huele una ardilla». Como si fuera una orden, la perrita se detuvo en seco y se quedó mirando fijamente a un árbol donde había visto una cola peluda. Su pequeño cuerpo se tensó, listo para la persecución. «No, no, no, ni se te ocurra», advirtió Melanie, apretando con fuerza la correa. «Hoy no vamos a perseguir ardillas». Terrence se rió sorprendido. «¿De verdad puede perseguirlas? ¿Con esas patitas?» «Exacto», rió Melanie. «Siempre digo que la duquesa fue, como mínimo, una condesa en su vida anterior. Pero, ¿sabes qué es lo curioso? Cuando ninguno de sus dueños la ve, se convierte en un perro normal y juguetón. Mira». Llegaron a un parque infantil vacío y Melanie soltó la correa, dejando que la duquesa corriera libremente. Para sorpresa de Terrence, la recatada caniche se convirtió inmediatamente en un cachorro alegre, corriendo por el parque y saltando como una pelota. «No puedo creer que sea el mismo perro», dijo Terrence, sacudiendo la cabeza mientras observaba la transformación. «Todos tenemos nuestras máscaras», dijo Melanie en voz baja. «A veces solo necesitamos un lugar seguro para quitárnoslas». Sus miradas se cruzaron y, en ese momento, una corriente de comprensión mutua pareció recorrerlos. ¿Cuántas máscaras habían llevado ellos mismos en su matrimonio? ¿Cuántos sentimientos reales habían ocultado tras la fachada de los hábitos y la rutina? Bruno, el tercer perro de la lista, era todo lo contrario a la duquesa.
Un labrador grande y amistoso que se alegraba de ver a todo el mundo. Casi derriba a Terrence al intentar lamerle la cara. Más despacio, amigo, rió Terrence, apartándose de la húmeda lengua del perro. Bruno no sabe lo que es el espacio personal, sonrió Melanie. Para él, todas las personas son sus mejores amigos, a los que simplemente aún no ha lamido. El señor Reeves, el dueño de Bruno, observaba con interés cómo Terrence intentaba controlar el entusiasmo del labrador. «Es la primera vez que te veo con perros», comentó. «Melanie suele venir sola». «Sí, yo decidí averiguar a qué se dedica», respondió Terence, un poco avergonzado. «Resulta que es más difícil de lo que pensaba». «Sí, claro», asintió el señor Reeves. «Yo no podría sin la ayuda de su esposa. Bruno necesita mucho ejercicio y yo, después del turno de noche, apenas puedo llegar a la cama». En sus palabras había un sencillo reconocimiento del valor del trabajo de Melanie, y Terence sintió una punzada de vergüenza al recordar cuántas veces había hablado con desdén de su trabajo. Cuando llegaron a Bella, la cuarta perra, el sol ya se había elevado sobre el horizonte, tiñendo el cielo de Albuquerque de tonos rosa pálido. Bella, una pequeña pero luchadora mezcla de Spitz y Chihuahua, miró a Terence con recelo. «No confía en los extraños», explicó Melanie. «Dale tiempo para que se acostumbre». «¿Tiene alguna característica especial?», preguntó Terence, extendiendo con cautela la mano para que la perra pudiera olfatearla. Melanie miró a su marido con sorpresa. Nunca antes se había interesado por esos detalles. «A Bella le gusta ser la jefa», dijo ella. «A pesar de su tamaño, siempre intenta dominar a los demás perros, y le encanta que la cojan en brazos, pero nunca lo admite». Terrence levantó con cuidado a la diminuta perrita, y para sorpresa de Melanie, Bella no se resistió. Se acomodó en sus brazos y miró a su alrededor con aire importante desde su nueva altura. «Le gusta estar por encima de todos», rió Melanie. «Es una auténtica reina». Pasaron varios minutos jugando con Bella en el parque, y Melanie no pudo evitar fijarse en cómo Terrence lanzaba pacientemente una pelotita que la perrita le traía con aire orgulloso, como si estuviera cumpliendo una misión de suma importancia. Grozny, el quinto de la camada, hacía honor a su nombre por su aspecto, pero no por su carácter. El enorme mastín tenía un aspecto intimidante, pero en realidad era un ser muy tierno al que nada le gustaba más que le rascaran detrás de las orejas. «No te preocupes, solo parece feroz», tranquilizó Melanie a su marido al ver su mirada tensa. «No tengo miedo», respondió rápidamente Terrence, aunque su voz tembló ligeramente cuando el mastín se acercó a él y lo olisqueó. «Es solo que es muy grande. Y tiene un corazón igual de grande», dijo la señora Mitchell, la dueña de Feroz, al salir de la casa con 3 niños pequeños agarrados a sus piernas. «Adora a los niños y se pasa horas jugando con ellos». «Pero no siempre tenés esas horas», comentó Melanie con comprensión. «Exacto», suspiró la joven madre. «Con 3 hijos, apenas tengo tiempo para respirar, y mucho menos para pasear al perro. Melanie es una verdadera salvación». Terrence observaba atentamente cómo los 3 niños pequeños se agolpaban alrededor del enorme perro, que les dejaba trepar por él con paciencia, lamiéndoles la cara con cuidado de vez en cuando. «Es increíble lo cuidadoso que es con ellos», comentó Terrence. «Tanta fuerza y tanta ternura». «En eso consiste», dijo Melanie en voz baja. «La verdadera fuerza no está en romper, sino en proteger». Sus miradas se cruzaron de nuevo y Terence asintió lentamente, como si se diera cuenta de algo importante. Rocky, el sexto, era un pequeño Jack Russell Terrier con una energía inagotable. Corría en círculos a su alrededor mientras se dirigían al parque, saltando tan alto que Terrence no pudo contener la risa. «¿Funciona con pilas?», preguntó él, observando al perro perseguir su cola. «Peor», sonrió Melanie.
Funciona con adrenalina pura y amor por la vida. El señor Foster dice que Rocky se recarga mientras duerme. El anciano dueño de Rocky, el señor Foster, apenas podía moverse debido a la artritis, pero sus ojos brillaban cuando hablaba de su mascota. Este pequeño granuja me mantiene en forma. Si no fuera por Melanie, me habría matado con su energía. Pero ¿sabes qué? Es la única razón por la que sigo levantándome por las mañanas. Terrence ayudaba a pasear a Rocky, sorprendido de que un ser tan pequeño pudiera tener tanta fuerza. Melanie no podía evitar sonreír al ver cómo su marido, que antes hablaba con desprecio de los Besupa, ahora observaba con sincera admiración al pequeño terrier. Luna, la séptima perra, era todo lo contrario a Rocky. Era una border collie tímida, de ojos tristes, rescatada de un refugio que todavía temía los movimientos bruscos y los ruidos fuertes. Hay que tener mucha paciencia con ella, advirtió Melanie a su marido. Luna ha sufrido maltratos en el pasado y le cuesta confiar en la gente. Terrence se quedó inesperadamente en silencio, mirando a la perra, que se acurrucaba a los pies de su dueña, la señora Thompson, y miraba con recelo al desconocido. No la mires directamente a los ojos, le aconsejó Melanie. Siéntate y extiende la mano con la palma hacia arriba. Deja que ella decida si quiere acercarse. Para sorpresa de ambas mujeres, Terrence hizo precisamente eso. Se agachó, bajó la mirada y esperó pacientemente. Pasó un minuto, luego otro. Luna se acercó lentamente, con cautela, olisqueó su mano y, tras una larga pausa, le lamió ligeramente los dedos. «Increíble», susurró la señora Thompson. «Normalmente no se acerca a los desconocidos». Melanie tardó semanas en ganarse su confianza. Terrence levantó la mano con cuidado, muy despacio, y le rascó suavemente a Luna detrás de la oreja. La perra se estremeció, pero no se apartó. «No pasa nada», le dijo él en voz baja. «Nadie te hará daño. Estás a salvo». Melanie miró a su marido con los ojos muy abiertos, sin reconocer en aquel hombre tierno y paciente al Terrence que poco antes le había gritado por no lavar los platos. El último de la lista era Charlie, un Golden Retriever que pertenecía a Jessica Nelson. Jessica los recibió con una amplia sonrisa. «Terrence, me alegro de verte. Charlie te extrañó mucho después de que lo ayudaste a pasearlo mientras Melanie estaba enferma». Terrence asintió avergonzado. «Yo también lo extrañé. Es un perro genial». Al oír la voz familiar, Charlie corrió alegremente hacia Terrence, moviendo la cola con tanta energía que parecía que estaba a punto de volar. «Hola, amigo», dijo Terrence, agachándose para dejar que el perro le lamiera la cara. «¿Listo para dar un paseo? Has cambiado», dijo Jessica en voz baja mientras observaban a Melanie enganchar la correa al collar de Charlie. «Para mejor». Terrence miró seriamente a la joven. «Gracias por llamar a su padre entonces. Eso cambió muchas cosas». Jessica asintió. «Me preocupaba haber cruzado la línea». «No», negó Terrence. «Hiciste lo correcto. No era el hombre que debía ser». «Pero ahora estás intentando serlo», sonrió Jessica. «Y eso es lo importante». Cuando los 8 perros habían salido a pasear por separado, Melanie solía reunirlos para dar un último paseo en grupo por el parque. Terrence observaba con cierto temor a la variopinta compañía, desde la diminuta Bella hasta el enorme Grozny. «¿De verdad puedes controlar a todos a la vez?», preguntó con sincero respeto. «Se necesita práctica», admitió Melanie. «Y un sistema. Mira, tengo las correas de los perros grandes en la mano izquierda y las de los pequeños en la derecha. Las sujeto con firmeza, pero sin tirar. Hay que darles sensación de libertad, pero manteniendo el control». Terrence observó atentamente cómo manejaba las 8 correas sin enredarse y sin permitir que los perros se enredaran. «Es impresionante», dijo con sinceridad. «No me había dado cuenta de la habilidad que requiere este trabajo». «¿Quieres probar?», le ofreció Melanie,
tendiéndole varias correas. Terrence las cogió con vacilación y enseguida sintió cómo los perros tiraban de él en diferentes direcciones. Melanie no pudo contener la risa al ver su cara de desconcierto. «No es tan fácil, ¿verdad?», bromeó. «No es nada fácil», admitió Terence, tratando de mantener el equilibrio. «¿Cómo lo haces todos los días?». «Con práctica», repitió Melanie. «Y con amor por lo que haces». Pasaron casi una hora en el parque, dejando que los perros jugaran entre ellos, corrieran tras las pelotas y simplemente disfrutaran del aire fresco. Terrence se fue acostumbrando poco a poco a su papel de ayudante de paseador de perros y, al final del paseo, ya llevaba con seguridad las correas de varios animales mientras Melanie se ocupaba del resto. Al devolver los perros a sus dueños, Terrence descubrió con sorpresa que todos sabían su nombre, aunque nunca se habían visto antes. Caminaron a casa en silencio, pero no era un silencio pesado y tenso, al que se habían acostumbrado en los últimos años, sino un silencio acogedor y tranquilo entre dos personas que no necesitan palabras para entenderse. «¿Sabes?», dijo finalmente Terrence cuando se acercaban a la casa. «Nunca pensé que pasear perros pudiera ser tan significativo». «¿Significativo?», repitió Melanie. «Sí», asintió Terrence. «Siempre lo había considerado solo una forma de ganar dinero extra, pero hoy he visto lo importante que eres para todas esas personas y sus mascotas, cómo te esperan cada mañana, cómo te confían lo más preciado que tienen». Hizo una pausa. «No es solo un trabajo, es un servicio, en cierto sentido». Melanie se detuvo y miró a su marido con asombro. No eran solo palabras de reconocimiento por su trabajo, era una profunda comprensión de lo que significaba para ella ese trabajo, una comprensión que nunca había esperado de él. «Gracias», dijo ella en voz baja. «Gracias por acompañarme hoy». Terence le tomó la mano. «Me gustaría hacerlo más a menudo. Quizá no todos los días, pero los fines de semana. Me ha gustado conocer a tus clientes de cuatro patas». Melanie sonrió, sintiendo que algo cálido y frágil florecía en su pecho, la esperanza que durante tanto tiempo no se había atrevido a admitir. «Me encantaría», dijo con sinceridad. En casa, Terence les preparó chocolate caliente, otro pequeño detalle que antes le habría parecido impensable. Se sentaron en el sofá, calentándose las manos con las tazas, y miraron por la ventana donde caían lentamente los primeros copos de nieve del año. «Tu padre llamó ayer», dijo Terence, dando un sorbo. «Nos invitó a cenar el próximo fin de semana». «¿Y aceptaste?». Melanie miró a su marido con sorpresa. «Sí», respondió él encogiéndose de hombros con una leve sonrisa. «Últimamente nos llevamos bastante bien. Me ha dicho que está restaurando una moto antigua y me ha ofrecido ayudarle». Melanie apenas pudo ocultar su asombro. ¿Su padre y su marido pasando tiempo juntos por voluntad propia? Hacía solo un mes. Eso le habría parecido una fantasía. Eso es genial», dijo ella, tratando de no mostrar lo mucho que le había conmovido. «¿Sabes?», Terrence miró pensativo su taza. «Tu padre cambió muchas cosas para mí aquel día. No solo su historia, sino también la forma en que hablaba de ti, con tanto orgullo, con tanto respeto». Levantó la vista. «Quiero aprender de él, a ser un hombre que ve el valor en los demás». Melanie le tocó la mano. «Ya lo estás aprendiendo, lo veo». Las últimas semanas habían sido realmente diferentes. Terrence se encargaba de algunas tareas domésticas sin que se lo recordaran, se interesaba por su día cuando ella volvía del trabajo e incluso había empezado a preparar la cena por las noches, utilizando recetas de un viejo libro de cocina de su madre que Gavin les había traído en una de sus visitas. Por supuesto, no todo era perfecto. A veces volvían los viejos hábitos. Terrence podía levantar la voz o decir algo despectivo, pero ahora se daba cuenta rápidamente de su error. Se detenía a mitad de la frase y se disculpaba. Melanie, por su parte, estaba aprendiendo a expresar sus sentimientos en lugar de guardarse el rencor.
Estaba pensando en tomarme el próximo fin de semana libre, dijo Terence, interrumpiendo sus pensamientos. El miércoles, cuando tú trabajas en el supermercado, ¿podrías sacar a pasear a los perros en tu lugar? Melanie casi se atraganta con el chocolate. ¿Tú? ¿Solo? ¿A los 8? ¿A los...? Bueno, quizá no a todos a la vez, rió Terence, pero por separado puedo apañármelas, y tú podrías descansar un día más. Melanie le estudió el rostro, buscando rastros del antiguo Terence, aquel que solo hacía las cosas para obtener algo a cambio, pero solo vio un deseo sincero de ayudar. Sería estupendo, dijo ella por fin. ¿Pero estás seguro de que Luna no se asustará? Apenas ha empezado a confiar en ti. Llevaré los dulces especiales que le das, respondió Terence con una seriedad que conmovió a Melanie hasta lo más profundo. Y seré muy paciente, te lo prometo. Terminaron el chocolate, y Terence se levantó para llevar las tazas a la cocina. Melanie lo miró mientras se alejaba, pensando en los extraños giros del destino. ¿Quién hubiera pensado que una enfermedad y la visita inesperada de su padre podrían cambiar tanto sus vidas? La historia de Gavin sobre su madre aún le causaba dolor, pero ahora era un dolor luminoso, un dolor que enseña y transforma. Melanie no podía evitar preguntarse si desde el cielo su madre había influido de alguna manera en todo aquello, si había empujado a Jessica a llamar a Gavin, si había inspirado a su padre a contar aquella historia. ¿En qué piensas?, preguntó Terence al volver y sentarse a su lado. En mamá, respondió Melanie con sinceridad. La echo de menos, aunque casi no la recuerdo. Terence la abrazó por los hombros y la atrajo hacia sí. Cuéntame cosas de ella, todo lo que recuerdes. Y Melanie comenzó a contar, fragmentos de recuerdos infantiles, historias que le había contado su padre, fotografías que guardaba. Terence la escuchaba con la misma atención con la que había escuchado por la mañana sus historias sobre los perros, completamente presente, sin distraerse ni interrumpirla. Cuando terminó, ya había oscurecido y la nieve caía con más intensidad fuera de la ventana. Gracias por compartir esto conmigo, dijo Terence en voz baja. Creo que tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Melanie se acurrucó contra él, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no por el dolor, sino por una profunda y abrumadora gratitud por ese momento, por ese nuevo comienzo. No se convirtieron en la pareja perfecta. Los problemas no desaparecieron por arte de magia. Las viejas heridas no se curaron al instante. Pero algo había cambiado, algo fundamental, profundo. Era como si estuvieran aprendiendo de nuevo a estar juntos, a verse el uno al otro, a apreciar no solo los grandes logros, sino también los pequeños gestos cotidianos de cariño. «Te quiero», le susurró Terence al oído, y esas palabras que en otro tiempo habían sido una simple fórmula habitual, sonaron de nuevo llenas de sinceridad. «Yo también te quiero», respondió Melanie, permitiéndose creer que a veces las personas realmente pueden cambiar, que a veces las historias que parecen encaminarse hacia un final triste pueden tener un nuevo comienzo. Fuera, seguía nevando, cubriendo la ciudad con un manto blanco, limpio e inmaculado, como una página en la que se puede escribir una nueva historia, su historia.